Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chanco os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy, en la sección de educación financiera, vamos a hablar sobre las 3 claves que debemos plantearnos y analizar en toda inversión. Debemos tener en cuenta que una inversión al final la realizamos para ganar dinero, para generar más dinero del que ya tenemos. Pero es necesario entender que existen 3 claves o 3 preguntas que debemos de cuestionar para analizar si esa inversión es favorable o adecuada a lo que nosotros buscamos. Las 3 preguntas que debemos de preguntarnos siempre en toda inversión es: ¿cuál es la rentabilidad de esa inversión? ¿Cuál es su liquidez? ¿Y cuál es su riesgo? Esas son las 3 claves que de alguna manera descifran cualquier tipo de inversión para ver si es correcta. Debemos de saber, como vemos aquí, que la rentabilidad en sí es la capacidad que tiene esa inversión para generarnos dinero, en mayor o menor medida. Y una medida de ello es ver cómo ha ido su evolución pasada para poder estimar con eso cuál es la rentabilidad potencial que podemos obtener. Debemos entender que una rentabilidad baja, desde el punto de vista de los mercados financieros, es en torno a rentabilidades en torno al 4, 5% o inferiores, hasta el 0%. Una rentabilidad media es en torno al 5 o 10%, y una rentabilidad alta, ya estamos hablando de rentabilidades del 15, 20 y superiores en rentabilidad anual. Eso por un lado. Por otro lado, debemos entender qué es la liquidez, que es algo que mucha gente no se cuestiona a la hora de invertir, y es la facilidad de convertir ese activo, eso que hemos comprado, unas acciones, una vivienda, un bono de renta fija, un pagaré, lo que sea, la capacidad de convertir eso otra vez en dinero. Porque eso es muy importante. Imaginemos que queremos interrumpir la inversión o queremos finalizar esa inversión y queremos recuperar nuestro dinero. La liquidez es la facilidad para convertir ese activo en dinero. Debemos de ser conscientes aquí que el ejemplo más claro de que tenemos unas acciones y podemos hacer un clic en nuestro ordenador y venderlas automáticamente y tener nuestro dinero en cuestión de segundos, esto sería una liquidez alta. Pero por otro lado debemos de entender que hay otros activos que a lo mejor no nos permiten recuperar nuestra inversión hasta que pase 1, 3, 5 o 10 años, por tanto tendría una liquidez baja. Y por último tenemos que tener en cuenta cuál es el riesgo, ¿vale? El riesgo en todo tiempo al final es la posibilidad de poder perder la totalidad o una parte de nuestro dinero. Y aquí siempre tenemos que entender que toda inversión tiene riesgo. No existe ninguna inversión sin riesgo. Si no conocemos el riesgo, si nos dicen que esta inversión no tiene riesgo, simplemente nos están omitiendo o ocultando información. Incluso el comprar renta fija de un país, aunque se llega a considerar como la inversión de menor riesgo, ¿vale? Siempre es la posibilidad de que ese propio país quiebre, y lo hemos visto hace 10 años en la crisis en Europa, donde quebraron países como Portugal, como Italia, como Grecia, donde aquellas personas que habían invertido, imaginemos, en renta fija de Grecia, habían perdido hasta la mitad de todo su dinero. Y eso que estamos hablando de renta fija. Por tanto, hay que tener en cuenta que existe siempre una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Es decir, si yo quiero más rentabilidad, lógicamente tendré que asumir más riesgo. Pero eso no quiere decir que yo no puedo obtener altas rentabilidades manteniendo los riesgos en unos perfiles medios, porque cuanto más consigamos diversificar, podremos mantener los riesgos estables, pero la rentabilidad irá creciendo. Y aquí vamos a desmontar un gran mito que existe, sobre todo de la cultura española, que siempre nos han dicho que la vivienda es una inversión segura y que la vivienda también, además de ser una inversión segura, es una buena inversión. Cuando le aplicamos el filtro de los 3 bloques, rentabilidad, riesgo y liquidez, a la vivienda acaba siendo una mala inversión en general. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos de los últimos 100 años cuando se compara realmente cualquier tipo de inversión. En el caso de la vivienda, si lo comparamos, por ejemplo, con un activo que siempre se ha dicho que tiene mucho riesgo y que es peligroso, como es la bolsa. Debemos de tener en cuenta que cuando analizamos la vivienda desde el punto de vista de la rentabilidad, es decir, yo compro una vivienda para alquilar, la rentabilidad media, es decir, quitando la deuda de la vivienda, quitando los impuestos, quitando cualquier tipo de percance, debemos de tener en cuenta que de media estamos obteniendo sobre el valor de la vivienda una media de entre un 4 y un 5% de rentabilidad anual. Es decir, es una rentabilidad media baja
Y aquí no tenemos en cuenta, vuelvo a decir aquí, cualquier tipo de gasto imprevisto, que como propietarios de una vivienda, si la alquilamos, pues ya sabéis que se puede tener cualquier tipo de cambiar una lavadora, cualquier tipo de reforma, etcétera, etcétera. Entonces, la rentabilidad media, en el mejor de los casos, un 4-5%. Esto, si lo comparamos con bolsa, estamos hablando de un 9-10% anual en bolsa durante los últimos 100 años. Por tanto, aquí, obviamente, desde el punto de vista de rentabilidad, ganaría por goleada la bolsa. Pero es verdad que mi análisis sería un poco sesgado si solo me limito a la rentabilidad, porque tendremos que ver la liquidez. Bueno, Alberto, vamos a ver la liquidez. ¿Cómo es la facilidad de poder vender una vivienda frente al vender unas acciones? Pues bueno, en la liquidez, aquí la vivienda vuelve a fallar drásticamente porque la liquidez de una vivienda es muy baja, no es que sea baja, es muy baja. Es decir, para vender una vivienda necesitamos acudir muchas veces a inmobiliarias, y si lo hacemos por nosotros mismos, acudir a portales inmobiliarios, pasar días, semanas, meses o incluso años para poder vender esa vivienda, ¿vale? Porque una cosa es el precio que nosotros queremos o creemos que vale la vivienda y otra cosa es que alguien lo llegue a pagar. Pero es que incluso después de pagarlo hay que tener en cuenta que hay unos gastos burocráticos muy altos. Tenemos que ir otra vez a notaría, registro mercantil, etc. Es decir, existe una serie de gastos a la hora de vender una vivienda que no tenemos a la hora de vender nuestras acciones. Nosotros a la hora de vender unas acciones tardamos segundos desde nuestro ordenador, sin ningún tipo de gastos de notaría. Simplemente damos el clic en el ratón del ordenador, vender tales acciones, 200.000 euros vendidos. Y en cuestión de segundos tenemos esos 200.000 euros en nuestra cuenta. Si tenemos un piso valorado en 200.000, vamos primero a buscar esas semanas, meses, a que se venda eso. Una vez que se vende hay que pagar los gastos, etc. Entonces la liquidez aquí es muy baja y costosa, además. Y esto, pues volvemos a lo de siempre, deja en una mala comparativa la vivienda a favor de la bolsa. Y desde el punto de vista del riesgo, siempre se dice que la bolsa tiene riesgo, cuando lo curioso es que la bolsa es el mayor generador de riqueza del último siglo. En los últimos 100 años es el mayor generador de millonarios. El riesgo en la vivienda es alto, no es bajo ni medio, es alto, porque existen dos tipos de riesgo en la vivienda, el sistémico, el propio, y el no sistémico. ¿Vale? Dentro de todos estos podemos ver aquí, he intentado simplificar los más comunes, que hay una bajada de precios en la vivienda, como ocurrió en la crisis inmobiliaria del 2008. El problema tan reciente de la ocupación, ¿vale? Es decir, que el propio propietario tenga una nula defensa jurídica a que alguien entre en su propiedad y no te la permita a ti usar. Cambios legislativos, como estamos viendo también en algunas costas españolas, donde a golpe de decreto ley, una persona que tiene una vivienda ya le están obligando que o tiene que alquilarla. Otro lado, el alto endeudamiento, es decir, el comprar una vivienda o diversificar en viviendas requiere un gran capital, algo que en acciones podemos hacer con fracciones muy pequeñas. Y por último, la subida de tipos de interés, que hemos dado cuenta que todo el mundo que tuviera una vivienda en hipoteca ha tenido que asumir un mayor gasto estos últimos meses. Por tanto, podemos ver que por rentabilidad gana de goleada la bolsa, por liquidez gana por goleada la bolsa y por riesgos en la bolsa, el diversificar, podemos mantener unos riesgos medios o bajos si sabemos diversificar las inversiones, y esto nos da una idea de que un mito desmontado aquí en la campana de que la vivienda es una inversión segura y es una buena inversión.